La práctica educativa. ¿Cómo enseñar? Un texto de Antoni Zabala Vidiella. El aprendizaje de los contenidos según su tipología. El problema de cómo diseñar las actividades de aprendizaje reside en crear las situaciones de aprendizaje adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el alumno evolucionen en un sentido determinado. Dichas situaciones deben ser desarrolladas atendiendo a los diversos tipos de contenidos, es decir, según se trate de datos, conceptos, habilidades, destrezas o actitudes, deberán considerarse situaciones de aprendizaje diferentes. Cada tipo determinado de contenido tiene un estilo o estrategia de aprendizaje diferente que los hará más eficaces, teniendo en cuenta las características determinadas del contenido. Si en vez de clasificar a los contenidos por materia, como se ha realizado de manera tradicional, los consideráramos según la tipología conceptual, procedimental y actitudinal, podremos ver que existe una mayor similitud en la forma de aprenderlos y por consiguiente de enseñarlos. Esto se debe al hecho de que por ser conceptos tales como hechos, métodos, procedimientos y actitudes, se encuentran también adscritos a una u otra disciplina. Antes de efectuar un análisis diferenciado de los contenidos, es conveniente prevenirnos del peligro de compartimentar lo que nunca se encuentra por separado en las estructuras del conocimiento. En sentido estricto, los hechos, conceptos, técnicas, valores, etc. no existen. Estos términos se han creado para ayudar a comprender los procesos cognitivos y conductuales, lo que hace necesaria su diferenciación y parcialización metodológica en compartimentos para poder analizar lo que siempre se dé de manera integrada. En un momento determinado, queremos enseñar o fijarnos en el aspecto factual, conceptual, procedimental o actitudinal del trabajo de aprendizaje a realizar. Para ello, se debe tener en cuenta que todo contenido siempre se encuentra asociado y por tanto se aprende junto con contenidos de otra naturaleza. Por ejemplo, los aspectos más factuales de la suma, como lo son el código y el símbolo, se aprenden junto con los conceptuales de la suma, los cuales son la unión y el número, con los algorítmicos, que son cálculo mental y algoritmo, y los actitudinales, que vienen siendo sentido y valor. Esta integración tiene mayor justificación cuando los contenidos hacen referencia a un mismo objeto específico de estudio. En el ejemplo de la suma, la capacidad de utilizarla competentemente será muy superior si se trabajan al mismo tiempo los diferentes tipos de contenidos asociados a la suma. A pesar de las dos consideraciones anteriores, las actividades de aprendizaje son diferentes según la naturaleza del contenido. En el ejemplo anterior, el código suma se aprende de forma diferente del concepto unión, a los pasos del algoritmo o al valor del sentido de la suma. El aprendizaje de los contenidos factuales se entiende por contenidos factuales al conocimiento de hechos, acontecimientos, datos y fenómenos concretos y singulares, siempre y cuando estos datos, hechos y acontecimientos dispongan de los conceptos asociados que permiten interpretarlos, sin los cuales se convertirían en conceptos estrictamente mecánicos. Se trata de contenidos cuya respuesta es inequívoca, es un aprendizaje de todo o nada. ¿Se saben los datos o no se saben? Como ejemplo podríamos decir las listas agrupadas según ideas significativas, relaciones con esquemas o representaciones gráficas, asociaciones entre este contenido y otros fuertemente asimilados, etc. Sin embargo, cuando los contenidos factuales hacen referencia a acontecimientos o sucesos, se pide del aprendizaje que, aunque no sea una reproducción literal, éste implique un recuerdo lo más fiel posible de todos los elementos que lo componen y de sus relaciones. Este tipo de conocimiento se aprende básicamente mediante actividades de copia más o menos literales, a fin de ser integrado en las estructuras de conocimiento en la memoria. Este carácter reproductivo comporta ejercicios de repetición verbal, repetir los nombres, las fechas y las obras tantas veces como sea necesario hasta llegar a una automatización de la información. Se utilizan estrategias que, mediante organizaciones significativas o asociaciones, faciliten la tarea de memorización en el proceso de repetición. Para hacer estos ejercicios de carácter notablemente rutinarios, es imprescindible una actitud o predisposición favorable, además del hecho de que si al cabo de un tiempo no se realizan actividades para fomentar el recuerdo, dichos contenidos se olvidan con mucha facilidad. El aprendizaje de los conceptos y principios. Los conceptos hacen referencia al conjunto de hechos, objetos y símbolos que tienen características comunes. Los principios se refieren a los cambios que se producen en un hecho, objeto o situación en relación con otros hechos, objetos o situaciones y que normalmente describen relaciones de causa-efecto o covariación.
Una de las características de los contenidos conceptuales es que el aprendizaje casi nunca puede considerarse acabado, ya que siempre existe la posibilidad de ampliar o profundizar su conocimiento, de hacerlo más significativo. Este aprendizaje comporta una comprensión que va mucho más allá de la reproducción de enunciados más o menos literales. Las condiciones de un aprendizaje de conceptos o principios permiten que los aprendizajes sean lo más significativos posibles. Son actividades complejas que provocan un verdadero proceso de elaboración y construcción personal del concepto. El aprendizaje de los contenidos procedimentales es el conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidos a la consecución de un objetivo. Estas incluyen las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias y los procedimientos. A pesar de tener como denominador común el hecho de ser acciones o conjuntos de acciones, son lo bastante diferentes como para que el aprendizaje de cada una de ellas tenga características suficientemente específicas. Por lo anterior, podemos decir que el aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y mejora de nuestras habilidades a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas o estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se realizan de forma ordenada. Implican secuencias de habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta. Podemos situar cada contenido procedimental en 3 ejes o parámetros. El primero, si las acciones que se realizan implican componentes más o menos motrices cognitivos. El segundo, depende del número de acciones que intervienen. Y el tercero sería el grado de predeterminación del orden de las secuencias, es decir, el continuum algoritmo heurístico. Todo contenido procedimental puede situarse en algún punto de estas 3 líneas continuas. Podemos decir entonces que los contenidos procedimentales se aprenden a partir de modelos expertos. ¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos procedimentales? Veamos lo siguiente. La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una condición fundamental para el aprendizaje, dado que se aprende a hablar hablando, a dibujar dibujando, a observar observando, etc. La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica. No basta con realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental. Hay que realizar tantas veces como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio, habrá que ser capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que hemos aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones no siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para que los aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión. El aprendizaje de los contenidos actitudinales. Estos contenidos a su vez se pueden agrupar en valores, actitudes y normas, definiéndose de la siguiente manera. Los valores son los principios o las ideas éticas que permiten a las personas emitir un juicio sobre las conductas y su sentido. Las actitudes son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas a actuar de cierta manera. Es la forma en que cada persona concreta su conducta de acuerdo con los valores determinados. Las normas son patrones o reglas de comportamiento que hay que seguir en determinadas situaciones, que obligan a todos los miembros de un grupo social e indican lo que se puede hacer y lo que no en dicho grupo. Por lo anterior, consideramos que se ha adquirido un valor cuando se ha interiorizado y se han elaborado criterios para tomar posición ante aquello que debe considerarse positivo o negativo, criterios morales que rigen la actuación y la valoración de uno mismo y de los demás. Se dice que se ha aprendido una actitud cuando la persona piensa, siente y actúa de una forma más o menos constante ante el objeto concreto a quien dirige dicha actitud, pudiendo ir desde disposiciones básicamente intuitivas hasta las actitudes fuertemente reflexivas. Podemos decir que una norma se ha aprendido en diferentes grados. La primera de ellas es cuando se trata de una simple aceptación, aunque no se entienda la necesidad de cumplirla, seguida de cuando existe una conformidad que implica cierta reflexión sobre lo que comporta la norma y que puede ser voluntaria o forzada. Y por último, cuando se han interiorizado las normas y se aceptan como reglas básicas de funcionamiento del colectivo que rigen. En términos generales, el aprendizaje de los contenidos actitudinales supone un conocimiento y una reflexión sobre los posibles modelos, un análisis y una valoración de las normas, una apropiación y elaboración del contenido que implica el análisis de los factores positivos y negativos, una toma de posición, una implicación afectiva y una revisión y valoración de la propia actuación.